buenas tardes, saludos a todos. Hoy vamos a estar en el último capítulo de la carta de Juan, el primera de Juan. Ah, el plan sería concluir con el estudio hoy. Vamos a ver cómo nos va, pero vamos a comenzar hoy recordándonos de algunas cosas que hemos visto a través de la carta, porque una de las cosas que hemos observado es que el argumento y la lógica y lo que presenta Juan en esta carta no lo hace linealmente. O sea, él menciona cosas y después regresa y repite y revisita los mismos temas de una forma circular, pues. Entonces, empieza hablando de algo y después habla de otra cosa, pero regresa a hablar de esa cosa otra vez. Entonces, desde el principio está hablando de las mismas verdades. En el capítulo 1, versículo 1, dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y es interesante que se presenta como un testigo. Y en el capítulo 5 vamos a hablar de testigos. Uh, y él dice lo que yo voy a escribirles, lo que yo he visto, lo que yo he oído, lo que yo contemplado, lo que yo he palpado, pero dice que las cosas que son tocante al verbo de vida, que el verbo de vida es una de las formas de referirse al Señor Jesucristo, de la otra obra de Juan, que es el Evangelio de Juan, donde dice: en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Eso es Juan 1:1, Juan 1:14. Entendemos que el verbo, que es el significado del verbo es la palabra, se refiere a Cristo. Entonces, aquí dice, vamos a hablar de las cosas tocante al verbo. Y después empieza a hablar en el capítulo 1, versículo 5, de luz. Dice: Dios es luz y en él no hay tinieblas. Habla de la importancia de andar en la luz y de ser honestos nosotros mismos con nuestra tendencia a pecar. Dice: si piensas que no tienes pecado, estás engañando a ti mismo, estás diciendo que Dios es mentiroso. Tenemos pecado, y porque tenemos pecado, aunque capítulo 2, versículo 1, aunque estas cosas están escritas para que no pequemos, pero si pecamos, tenemos un abogado, ¿verdad? Entonces, él reconoce que necesitamos un abogado para cuando pequemos, aunque nuestra intención es no pecar. Todos entendemos que vamos a pecar, ¿ok? Entonces, en el capítulo 2, dice en el versículo 7, os voy a escribir acerca de un mandamiento. Y el mandamiento lo menciona en el capítulo 2, pero no lo nombra hasta el capítulo 3. Lo que nos dice del mandamiento es que es un mandamiento que al mismo tiempo es antiguo y viejo. Es algo que ya ha estado ahí desde el principio, pero es algo nuevo. Y cuando llegamos al 3:23, nos damos cuenta que el mandamiento tiene que ver, no es únicamente, pero tiene que ver con amarnos los unos a los otros, como Cristo nos ha amado. De hecho, en el Evangelio de Juan, en Juan 13:34 y 35, Jesús dice: os doy un nuevo mandamiento, que se amen como yo los he amado. Entonces, es nuevo en el sentido que ahora tenemos un nuevo modelo del amor, que es Jesús, pero el concepto de amar es antiguísimo. Desde el Antiguo Testamento Dios quiere que nos tratemos bien y que nos amemos los unos a los otros. Pero, pero mencioné que en el capítulo 3 el mandamiento no es únicamente amar. 3:23 nos dice: este es el mandamiento. Y el mandamiento en singular tiene dos elementos. El mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos como Él nos ha mandado. Entonces, el mandamiento no es simplemente amor. Y el mandamiento no es únicamente creer. El mandamiento es amar y creer. Y por eso, cuando llegamos al capítulo 4, repite un concepto que no mencioné ahorita del capítulo 2, de asegurarnos que estamos haciéndole caso al espíritu correcto, ¿verdad? Que hay espíritu, hay enseñanza, hay pensamientos que están en contra de Cristo. Él usa la palabra anticristo,
en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Y lo que necesitamos saber es que es importantísimo saber quién es Jesús y creer en su nombre y entender que Él es el Hijo de Dios y reconocer que Él vino en la carne. Porque los detractores, los que están en contra de Cristo, el anticristo, y ahí dice que hay muchos anticristos en el mundo, es una forma de pensar equivocada, dice que Cristo no vino en la carne. ¿Okay? Y por eso es tan importante el creer, porque el creer es específicamente creer en el nombre de Jesucristo, y eso lo va a repetir en el capítulo 5. Okay, el capítulo 4, después de que nos recuerda de la importancia de hacerle caso al espíritu correcto, el espíritu de hecho que tenemos, el espíritu que nos recuerda que somos hijos de Dios, regresa al tema del amor, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. ¿Okay? Y en todo eso nos recuerda que estas son indicaciones o señales que somos nacidos de Dios. Una de las cosas que dice en el capítulo 4 es que sabemos que somos de Dios si amamos a nuestros hermanos. Interesantemente, cuando llega el capítulo 5, dice, si sabemos que somos hijos de Dios y nacidos de Dios, si creemos en el nombre de Jesús. Y otra vez, o sea, él no separa la fe del amor. El creer y el amar trabajan en conjunto para que opere bien el mandamiento que nos ha dado. Una cosa más que él menciona antes de llegar al capítulo 5 es este concepto de asegurar nuestros corazones. Y lo menciona al final del 4 y va a regresar a hablar de eso en el capítulo 5. En todo esto nos dice al final de la carta, bueno, de hecho, nos dice al principio de la carta, ¿okay? En el capítulo 1 nos dice que estas cosas os escribo, ese es el 1:4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, ¿okay? Para que nuestro gozo sea completo. Pero después, en el capítulo 5, lo vamos a ver hoy en la noche, dice, estas cosas los he escrito para que sepamos, para que sepan que tienen la vida eterna. Esa es la confianza del corazón que Él quiere que tengamos. A veces, cuando estamos batallando con luz y tinieblas y pecado y estas cosas que estamos hablando en esta carta, a veces nos hace dudar de nuestra salvación. Y Juan está diciendo, yo me senté a escribir esta carta para que puedan saber que tienen la vida eterna. Sin duda, sin duda. Asegurar el corazón. ¿Ok? Ahora, eso es más o menos un resumen de lo que hemos visto en los 4 capítulos hasta ahorita. Vamos a empezar leyendo parte del capítulo 5 y lo vamos a separar en 3 secciones. ¿Ok? Entonces vamos a leer primero, si alguien me puede leer solo los primeros 5 versículos del capítulo 5 de Primera de Juan. Quien lo quiera hacer, por favor. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y sabes que vamos a adelantar un poquito más la lectura. Vamos a leer, de hecho, hasta el 12. Sigue. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan.
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ok. Entonces, lo que quiero que nos demos cuenta es que acuérdense que el mandamiento, ¿ya? Y menciona el mandamiento en el versículo 3 otra vez, dice que es importante guardar sus mandamientos. El mandamiento, según el 3:23, y lo acabamos de mencionar en el resumen, el mandamiento es ¿qué? ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Ok, eso es dos partes, ¿verdad? Es creer y amar. Creer y amar. Ahora, en el capítulo 4, ¿cuál de esos dos mandamientos enfatiza? ¿Cuál parte del mandamiento enfatiza en el capítulo 4? El amor. Amar, ¿verdad? En el capítulo 4 dice Dios es amor, amémonos unos a nosotros, el que no ama a su hermano no tiene a Dios, habla de amor. En el capítulo 5 no habla de amor. En el capítulo 5 regresa a hablar de creer. ¿Ok? Y entonces, mira lo que dice desde el 1. Dice, todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios. Ahora, las evidencias de nuestra relación con Dios anteriormente eran que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Pero el que no cree tampoco es de Dios. Si quieres evidencias, si quieres saber si eres de Dios, si perteneces a Dios, hay que tener las dos cosas. Hay que tener el amor y hay que creer. Hay que tener la fe. Entonces dice, entonces vamos a hablar un poco de esta fe. En el versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Acuérdense que Jesús dice en Juan 15, si me amas, vas a guardar mis mandamientos. La forma de demostrar nuestro amor a Dios es obedeciéndole, guardando sus mandamientos. Y entonces hay que entender cuál es el mandamiento, ¿verdad? Y el mandamiento es creer y amar. Y hay que demostrar nuestro amor a Dios creyendo y amando. Y eso no es gravoso, eso no es pesado, ¿verdad? Y el versículo 3 entonces, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Lo mismo que Jesús dice en Juan 15. El amor de Dios se demuestra en eso, en la obediencia. Porque todo, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y cuál es la victoria? Dice que es nuestra fe. Me gustaría que dijese el amor es lo que vence al mundo, pero no, dice que es la fe lo que vence al mundo, ¿verdad? Entonces, lo que nos da la victoria, lo que nos asegura que vamos a ganar, es la fe que tenemos. Pero la fe, si entendemos el 3:23 correctamente, es lo que nos motiva a amar. Acuérdense que es un mandamiento. Entonces, no podemos separar el amor de la fe. Y de hecho es bien interesante, si tú lees las cartas de Pablo, por ejemplo, cuando él abre sus cartas y les escribe a los tesalonicenses o a quien sea, les dice, doy gracias a Dios por ustedes, pensando en su amor y su fe, su amor y su fe, su amor y su fe. Todos los escritores del Nuevo Testamento combinan el amor y la fe, porque son inseparables. Y no son inseparables en el sentido de que no es posible creer y no amar, y no es posible amar y no creer, pero si quieres amar como Dios quiere que ames, tiene que estar combinado con fe. Y si tu fe es real, el amor va a venir automáticamente. ¿Okay? Fe verdadera y amor verdadero son inseparables. Y eso es lo que nos da la victoria para poder vencer, para ser lo que dice Pablo en Romanos 8, más que vencedores, más que vencedores.
Pero el que tiene esa victoria, versículo 5, es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es una creencia muy específica. No estamos hablando de que si crees que Jesús existe o si crees que Jesús es el rey de tu vida. O sea, todas esas cosas son verdad y son importantes, pero específicamente la fe que está buscando es el creer que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, Juan, en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio habla de que él pudo haber escrito muchas otras cosas, hubieran llenado el mundo los libros que pudiera haber escrito de Jesús, pero estas cosas están escritas para que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en eso tener vida en su nombre. Él entiende, Juan, quien está escribiendo esta carta, igual que el Evangelio de Juan, entiende que es a través de esa realización de que Jesús es el Hijo de Dios que vamos a poder tener la victoria. Y entonces el 6 al 12 nos da el argumento de por qué debemos de creer. ¿Okay? Ahora, si tú, es interesante porque habla de los testigos y es bien interesante pensar de eso como un tribunal. ¿Okay? Y ya hemos utilizado esas imágenes anteriormente en nuestro estudio. Por ejemplo, cuando estábamos en el capítulo 2 y hablamos de que tenemos un abogado, ya nos imaginamos en un tribunal. Y ese tribunal es cuando Dios es el juez y nosotros somos los acusados, ¿verdad? Y tenemos el abogado a nuestro lado, que es el Espíritu, ¿verdad? Y el otro abogado, Jesús es el abogado y el otro abogado es el Espíritu, pero Él también es el juez y Él aboga por nosotros cuando hemos pecado. Ese es un escenario donde nos imaginamos un tribunal. Pero este es otro, porque este ahora es Jesús quien está siendo juzgado y los jueces somos no nosotros, y nosotros estamos escuchando las evidencias y están presentando los argumentos. Y nos toca a nosotros decidir, ¿es cierto lo que dice el testigo, sí o no? ¿Voy a aceptar el testimonio que ha sido presentado o lo voy a rechazar? Y entonces es otra vez otra imagen de un tribunal, pero le vamos a dar vuelta y los que estamos sentados en el jurado somos nosotros y estamos diciendo, ok, a ver, muéstrame las evidencias de que lo que tú dices es cierto. Y lo que se presenta, el argumento es Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, mira lo que dice. Versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante el agua y la sangre. No mediante el agua solamente, sino mediante el agua y la sangre. Y al rato vamos a hablar de esto. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio. Entonces ya está mencionando agua y sangre y Espíritu. ¿Ok? Llegas al 7, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Ok? Hay 3 testigos y los 3 testigos son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y nos menciona al final del 7 y estos 3 están de acuerdo. Dice, estos 3 son uno, pero lo que está diciendo es que ellos tienen su testimonio individual, pero es el mismo testimonio. O sea, son 3 testimonios que dicen lo mismo. ¿Okay? Y después en el 8 dice, y también hay 3 que dan testimonio en la tierra. ¿Ok? El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 también concuerdan. Entonces, tanto en el cielo como en la tierra, hay más que un testigo, hay más que 2 testigos, hay de hecho 3 testigos que todos están diciendo lo mismo. Y lo que están diciendo los testigos es que yo testifico que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, los testigos son, según el texto, en la tierra son el agua, la sangre y el Espíritu, y los testigos en el cielo son el Padre, el Verbo y el Espíritu. Al Espíritu le toca testificar en ambas partes. ¿Ah? Ahora, cuando hablamos de testigos es algo bien interesante. Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 5, tiene un discurso bastante largo
donde es después de que él sana al paralítico al lado del estanque, ¿verdad? Después de que sana al paralítico, lo hacen sábado y se vuelven locos los fariseos. Él abre un discurso donde habla primero del juicio final, él habla de la vida eterna, y después él dice quién es él. Y dice, mira, yo no quiero que me crean por el testimonio humano. Y él dice, yo tengo testimonio humano de quién soy yo. Y él menciona a Juan el Bautista. Juan el Bautista testificaba a favor de Jesús. Pero él dice, no le hagas caso a Juan, no le tienes que hacer caso a Juan, porque mejor testimonio tengo. Y menciona dos cosas. Menciona las escrituras, las profecías, que es testimonio de Dios acerca de él a través de la palabra, es testimonio, podemos decir, del Espíritu Santo. Y después habla del testimonio de las obras o los milagros que Dios le ha dado que hacer, que es otra forma que Dios está testificando acerca de él. Y él dice, mira, en nuestra cultura, en la ley, el testimonio de uno solo no es válido, y por eso te presento dos testimonios. Yo tengo el testimonio de las obras y el testimonio de la palabra, y voy a dejar, aunque tengo el testimonio de Juan el Bautista, voy a dejar que ignoren ese testimonio porque es humano. ¿Okay? Entonces, en cualquier argumento legal en la Biblia, es suficiente tener dos testigos. Y lo bonito de Primera de Juan es que él dice, mira, yo te voy a presentar tres testigos y te los voy a presentar en el cielo y te voy a presentar tres testigos más en la tierra. Y todos te están diciendo lo mismo. O sea, si quieres razón de creer que Jesús es el Hijo de Dios, te puedes ir al cielo, te puedes quedar en la tierra, puedes escuchar lo que dicen allá o puedes escuchar lo que dicen acá, y todos dicen lo mismo. Y no es un testigo que lo dice, no son dos testigos que lo dicen, son tres testigos que lo dicen. Ahora, no vamos a pasar mucho tiempo hablando de a qué se refiere con la sangre, qué se refiere con la agua. Quizás es algo tan sencillo como Jesús naciendo físicamente, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en Romanos capítulo 1, por ejemplo, cuando presenta a Jesús, habla de que es descendido de David en la carne y declarado como hijo de Dios en el Espíritu por la resurrección. O sea, él tiene las credenciales humanas y las credenciales divinas para ser el Mesías. Entonces, quizás la sangre se refiere a su nacimiento y su vida física, y el agua se refiere a su bautismo, donde el Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Quizás es eso. No sabemos, no estamos seguros, y no es tan importante definir, oye, cuál es la sangre, cuál es el testimonio de la sangre, cuál es el testimonio del agua. Quizás se refiere a la sangre derramada, a su muerte, ¿verdad? Su muerte en la cruz, y cuando fue crucificado que salió sangre y agua. Es interesante, si quieres hacer un estudio con una concordancia electrónica, busca los pasajes que hablan de agua y sangre en el mismo pasaje, o que hablan de espíritu y agua en el mismo pasaje, o de espíritu y sangre en el mismo pasaje. No hay pasajes que hablan de las tres cosas, menos este, pero sí hay muchos que combinan dos, ¿verdad? Que combinan sangre y espíritu, o sangre y agua, o agua y espíritu. Por ejemplo, agua y espíritu en la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, el Espíritu y las aguas siempre hay relación entre el Espíritu y las aguas, el bautizo de Jesús, hay otros ejemplos. Pero aquí dice, miran, en todo eso, lo importante es que estos tres dan testimonio de lo mismo. Y dan testimonio, versículo 3, en la tierra. En la tierra. Ahora, el Espíritu dando testimonio en la tierra, quizás pensemos, oye, ¿qué significa que el Espíritu está dando testimonio en la tierra? Porque si yo pensaría que si hay tres entidades dando Espíritu en el cielo, que es el Padre,
el Verbo, que es el Hijo y el Espíritu Santo. Quizás pensaríamos que el que da testimonio en la tierra, en el mundo, es el ser humano, es Jesús, ¿verdad? Pero no es así. No es, no es Jesús, es el Espíritu. Y la razón que no es Jesús dando testimonio es por lo que Jesús mismo dice en Juan 5, porque cuando dice que podemos descartar el testimonio de Juan el Bautista, también dice, yo tampoco doy testimonio de mí mismo. O sea, Jesús no quiere que creamos quién es Él basado en su propio testimonio, porque tampoco es válido legalmente el testimonio de uno mismo. Entonces Jesús no viene diciendo yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. De hecho, si tú estudias los evangelios, no, hay pocas, no voy a decir que no hay ninguna, pero hay pocas ocasiones donde Jesús se autodeclara como el Mesías o como el Hijo de Dios. Él deja que otras personas lleguen a esa conclusión basado en las otras evidencias. Y cuando dicen, lo has dicho, tú lo has dicho, ¿verdad? Uh, pero el ministerio de Jesús no se basaba en él gritando, ¿verdad? Yo soy el Hijo de Dios, créanme, porque yo lo digo, porque así no funciona. El testimonio de quién es Él viene del Espíritu, viene del agua, viene de la sangre, viene del Padre. Y de hecho, cuando se refiere a Él, viene del verbo, que es la palabra. ¿No? Porque Jesús se queda callado esperando que otros lleguen a esa conclusión. Ahora, todo eso para decir, versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, pues mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo, y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces aquí viene otra cosa. Entonces estamos hablando de 3 testimonios celestiales, 3 testimonios terrenales, y sumado a eso son los testimonios de todos los que creen en ese testimonio. ¿Verdad? Entonces él dice, el que cree tiene el testimonio en sí mismo. O sea, aquí hay, ¿cuántas conexiones? 18 conexiones. Ojalá hay 18 personas que tienen también ese mismo testimonio en ellos. O sea, tú y yo también podemos testificar que Jesús es el Hijo de Dios. Eso está en nosotros. Pero está en nosotros porque primero estuvo en el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y después estuvo en la sangre, el agua y el Espíritu. Y ahora está en nosotros. ¿Ah? Y ese testimonio, otra vez, debe concordar con los 3 más 3 testimonios anteriores, que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y aquí viene por qué es tan importante la fe, por qué es tan importante el creer, ¿verdad? Porque si no crees que Jesús es el Hijo de Dios, o si crees que Jesús es algo bueno, pero no divino y tampoco humano, entonces estás diciendo que Dios es un mentiroso. Bueno, acuérdense lo que dijo el capítulo 1. ¿Cuándo más dices que Dios es mentiroso? Cuando dices que tú no tienes pecado. Entonces, en el 1, el negar tu pecado es decir que Dios es mentiroso. Y aquí el decir que Jesús no es el Hijo de Dios es decir que Dios es mentiroso. Hay dos instancias en esta carta que Juan acusa a personas de decirle a Dios que es un mentiroso. Ahora, tú y yo sabemos que Dios no miente, ¿verdad? Entonces, si Dios lo dice, es cierto. Y aquí lo que está diciendo Dios, el testimonio de Dios, que concuerda con los otros testimonios, es que Jesús es su Hijo. Y lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Cuando Dios habla, cuando Dios ha hablado públicamente en el Nuevo Testamento, todas las veces que lo hace es para decir, este es mi Hijo. Lo hace en su bautizo, lo hace en la transfiguración,
y lo hace en Juan 12 antes de la crucifixión, ¿no? Y es siempre para decir, este es mi hijo. Es el testimonio de Dios. Y si no creemos en ese testimonio, entonces, o sea, si yo te digo algo y tú no me crees, quizás no digas la palabra, eres un mentiroso, pero es lo que estamos haciendo. Si no le creemos a Dios, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. ¿Por qué? Dice la última parte del 10, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Lo que ha hecho Dios con Jesús y a través de Jesús es para declararlo su Hijo. Ahora, específicamente, ¿qué es lo que hizo Dios con Jesús para declararlo como su Hijo? Además de las voces que vinieron del cielo en esas tres ocasiones, Romanos 1, 3 y 4, a través de la resurrección, lo resucitó de los muertos. Lo que predica Pedro en Hechos 2, este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y lo hizo a través de la resurrección. Dios declaró, este es mi Hijo, a través de la resurrección. Y si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú no crees en la resurrección, si tú no crees lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho, entonces no crees en el testimonio acerca de su Hijo. Versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y ahora es bien interesante que de repente lo cambie, ¿no? Porque el testimonio hasta ahorita es que Jesús es el Hijo de Dios. Pero de repente en el versículo 11 dice, pero el testimonio es que a través de esa verdad se nos ha garantizado la vida eterna. El testimonio, además de ser que Jesús es el Hijo de Dios, es que esa verdad nos asegura la vida eterna. El creer en eso. Ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna y el que no tiene al Hijo no la tiene. ¿Okay? Tener a Jesús o saber de Jesús o escuchar a Jesús no es igual a tener al Hijo, porque hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Si crees que Jesús fue un buen maestro, que vivió hace mucho tiempo, que es contemporáneo y parejo con otros maestros o filósofos de los días y de hecho hasta sigue sus recomendaciones y sus enseñanzas, eso no es igual a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y la vida eterna está en eso. Ese es el testimonio que Dios ha hecho a través de su Hijo. ¿Ok? Ahora, comentarios o preguntas hasta el versículo 12, porque tenemos que apurarnos un poquito para llegar a la otra parte. Comentarios o preguntas de algo hasta el versículo 12. Hermanita Eugenia. Sí, cuando usted habla, hermano, de los testimonios que son la sangre y el espíritu, ¿se puede hacer una semejanza con el bautismo? Eh, Se puede, claro. O sea, hay ocasiones y por eso mencioné que hay diferentes lugares en la Biblia donde se combinan por lo menos dos de esos elementos. En el bautismo, de hecho, se combinan los tres. Va a ser difícil encontrar un versículo que hace eso, pero sabemos que en las aguas del bautismo recibimos el don del Espíritu Santo y la sangre de Jesús nos lava de nuestros pecados. Entonces sí, hay una combinación, la sangre y el agua, el Espíritu están trabajando en nuestras vidas, pero están testificando del poder de Jesús para darnos la vida eterna. Entonces, absolutamente es válido ese pensamiento, sí. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Ok, vamos a adelantar entonces a la próxima sección y vamos a leer desde el
del 1 hasta el 19, digo del 13 al 19. Yo leo. Buenas noches, hermanos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida, vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ok, Pero sabemos que el Hijo de hasta ahí Dios está ha bien. venido. Hasta ahí está bien. Ya, Vamos a ver esos dos versículos para el final. ya. Ok. Sección 2 del capítulo 5 habla de la oración y habla de la confianza y habla de la seguridad que tenemos en nuestra relación con Dios, algo que mencionó en el capítulo 4 y algo que va a repetir aquí en el 13, que dice, mira, esta carta la escribí para que sepamos, para que podamos saber que tenemos la vida eterna, pero la confianza que tenemos va un paso más allá, porque no solamente estamos seguros en nuestra salvación, pero también tenemos la confianza, que es otra palabra para fe, la certeza, que lo que le pidamos a Dios nos oye. Ahora, si hay una condición ahí, si lo califica, dice el que pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y ahí es donde tenemos que entender la diferencia entre pedir por un carro nuevo o pedir que me gane la lotería y pedir por cosas que realmente están alineadas con el propósito y la voluntad de, de Dios, ¿verdad? Si estamos orando por el crecimiento de la iglesia y por el desarrollo espiritual de nuestros hermanos, esas oraciones siempre van a ser contestadas. Si estamos orando por las cosas que Dios está haciendo en este mundo, o sea, lo que realmente es la voluntad y el propósito de Dios, es bien fácil pedir esas cosas sin dudar, ¿verdad? Pero después, en ese mismo pensamiento, habla de la oración de intercesión, ¿ok? Que es un punto bien interesante, porque habla de que, mira, uh, vamos a involucrar o incluir en nuestras oraciones el orar por nuestros hermanos que están cayendo en pecado, ¿verdad? Y está en la categoría de cosas que Dios te va a escuchar. Ahora, no podemos separar el capítulo 5 del capítulo 1. Okay, el capítulo 1 dice que si andamos en la luz, como Él está en la luz, la sangre de Jesús nos lava continuamente. Okay. Ahora, ya lo mencionamos, si necesitas ser lavado, es porque te has ensuciado. Okay, entonces, no pienses que andar en la luz es vivir una vida perfecta. Andar en la luz es vivir una vida con Jesús en su presencia, que cuando metas la pata, cuando cometas un error, cuando peques, te das cuenta inmediatamente porque las luces están prendidas y le pides perdón a Dios y la sangre de Jesús te lava de todo pecado, ¿verdad? Cuando habla del pecado que no sea de muerte, y otra vez, muchas veces pensamos eso y queremos ir a hablar del pecado no perdonable y todo eso, pero hay que ver el contexto, ¿verdad? El contexto y en el idioma, en el griego, tenemos que entender las conjugaciones de los verbos y todos. El pecado que es problemático en Juan 1, en Juan 2, en Juan 5, es lo que aquí dice, por lo menos en la Reina Valera, en el versículo 18,
el pecado practicado, ¿verdad? El que practica el pecado. En el griego no dice practica pecado, habla de una conjugación del verbo pecar, que es un pecado continuo, ¿verdad? Un pecado habitual, pues. Entonces, lo que tenemos que reconocer es que el pecado que no se puede perdonar, el pecado que no se que da para la muerte, es el pecado del cual no nos arrepentimos. Es el pecado que no queremos dejar atrás. Es el pecado que continuamente practicamos. Y hay un ejemplo, si vamos a tomar unos 5 minutitos para ver algo que creo que nos ayuda a entender eso. Hay 3 lugares en Jeremías donde leemos algo bien interesante. Y empezando en Jeremías capítulo 7, si me acompañan ahí un ratito, lo voy a hacer súper rápido. Jeremías 7. Efraín, ¿quieres decir algo antes de ver eso? Sí, mi hermano Vicente, sabes que en Lucas capítulo 13 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y en el 3 le dice, os digo, no, antes si no arrepentí, todos pereceréis igualmente. Y hablando del pecado de muerte, o sea, lo que usted está diciendo, yo también creo que ese pecado de muerte del que está hablando allí es de ese pecado que nadie o cualquiera de nosotros, por supuesto, pudiera estar practicándolo y no se quiere arrepentir. Por eso Jesús le dice aquí a los saduceos y a los fariseos que estaban en ese momento, diciéndole, ¿piensan ustedes que este pecado es mayor que este o porque ellos hicieron esto, ellos tienen mayor condenación? Y les aclara, pues si no se arrepienten, o sea, todos van a perecer igualmente. Solo quería contar eso, hermano. Y ese es el punto, y es lo que vamos a ver ahorita en Jeremías. Adelante, hermano Juan. Sí, este versículo 16 al 18 es muy discutible, pues es entendible así como usted, ¿no? Dios le ha colocado ese sentir de ayudarnos. Pues sí, el pecado que no es perdonable también es el que uno no se arrepiente, de la persona que no se arrepiente, el que comete el pecado. Pero hay otros conceptos que dicen que no, que había pecados de muerte, como en el Antiguo Testamento habían de darle piedra a la mujer que la encontraban en el acto mismo del adulterio, que a eso se refiere siempre, atercan a algunos, ¿no? Entonces, en Marcos también dice que todo pecado será perdonado, pero el que pecare contra el Espíritu no será perdonado. También algo así. Entonces, este versículo 16 al 18 es muy discutible entre los mismos hermanos en Cristo. Claro. Claro, y por eso quería ilustrar esto y ver este punto de Jeremías que nos ayuda a entenderlo. Ok, entonces rápidamente en Jeremías. Desde el capítulo 7, versículo 1. Jeremías está en las puertas del templo mientras la gente va llegando y les está contando de todas las cosas malas y feas que están haciendo. Versículo 6, oprimiendo el extranjero, el huérfano y la viuda, derramando sangre inocente, o sea, todas las cosas malas que están haciendo, idolatría en el versículo 9, ¿verdad? Y entonces Jeremías está predicando al pueblo y regañando al pueblo por su maldad y su pecado, ¿verdad? Y después llegamos ahí al versículo 16 y Jehová habla con el profeta y le dice, tú pues, Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Ahora llegamos al capítulo 11 de Jeremías. El capítulo 11
en el versículo 14 del capítulo 11 dice, tú pues, Dios hablando con Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. No, 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 no me digas que les perdone, Jeremías. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar. En el capítulo 14 lo hace una vez más. En el capítulo 14, versículo... ¿dónde está? ¿Dónde está? Versículo 11 del 14. Y me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino los que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Entonces, fíjate lo que está diciendo Dios. Y está diciendo, no ores por ellos, pero la oración que estaba prohibida para Jeremías es, Señor, perdónales. Esa es la oración que dice Dios, no les voy a escuchar. Ahora, déjame darte un ejemplo, ¿verdad? Porque esa oración, la hemos escuchado del mismo Jesús, ¿verdad? Cuando está en la cruz, ¿qué dice? Perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Dios perdonó cuando Jesús le pidió eso? Y la respuesta es, Dios sí perdonó, pero no en ese momento. ¿Cuándo perdonó Dios a los que mataron a Jesús? En Hechos 38 se demuestra. Hechos 2, ¿verdad? Hechos 2, cuando se compungieron de corazón y se arrepintieron, entonces Dios les perdonó. Entonces que Dios contestó esa oración de Jesús. Entonces, la cosa es que todos tenemos a alguien en nuestras vidas que están extraviados. Alguien que no está siguiendo al Señor, alguien que quisiéramos que vuelva a la iglesia y nos quisiera decirle a Dios, oye Dios, sé que están apartados de ti, sé que están rebeldes a tu voluntad, pero igual Dios, perdónalos para que nos veamos en el cielo. Dios nos está diciendo, no, yo no quiero escuchar esa oración. Pero lo que sí voy a hacer con Jeremías es que te voy a enviar a predicarles. O sea, Dios le dice a Jeremías, no ores por ellos, pero no le dice a Jeremías, no les predicas. De hecho, le envió a Jeremías a predicarles, a motivarles a regresar, a arrepentirse, para que ellos mismos puedan decir, Dios, perdona. ¿Ok? Entonces, es una tentación porque quisiéramos que nuestros seres queridos que no son cristianos estén en el cielo con nosotros. Eso es una tentación decirle a Dios, oye, perdónales como quiera. ¿Ah? Pero Dios dice, mira, no, esa oración no la voy a contestar. Esa oración no la vas a... Si quieres orar, que que les llegue un predicador y que pase algo en su vida para que se acerquen a mí, adelante con eso, pero así, que les perdone nada más porque sí, eso no va a funcionar, porque ese pecado que da muerte es el pecado del cual no se han arrepentido, porque Él quiere perdonar. Y regresamos al concepto, regresando ahí a Juan, al concepto de pedir las cosas que tienen que ver o que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Bueno, Dios, Vicente, ¿qué dice segunda de Pedro 3? Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Él no quiere que todo el mundo se pierda, pero que todos lleguen al arrepentimiento. Esa es su voluntad. Entonces, si oramos para que la gente se arrepienta, amén. Pero que Dios les perdone sin que se arrepientan, eso no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Efraín, adelante. e incluso, Muy hermano, bien, ¿no? aunando, lo que citó el hermano hace rato,
cuando habla que el pecado que jamás será perdonado será la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso tiene un límite realmente, porque es posible que cualquiera pueda blasfemar contra el Espíritu Santo. La pregunta es si esa persona en su trayectoria de vida no se dio la oportunidad de venir a Dios arrepentido, porque aun cuando blasfemó, o cuando blasfememos, Dios nos guarde eso, por supuesto, contra el Espíritu Santo, y lleguemos arrepentidos delante de la presencia de Dios, Dios está dispuesto a perdonarnos. Claro, claro, y de hecho si lo tomamos en el contexto de 1 de Juan, el Espíritu Santo es el que testifica en el cielo y en la tierra que Jesús es el Hijo de Dios. Y si rechazamos eso, pues ¿dónde está el perdón? Ay. Bueno, Juan. No, bien, mi hermanito, qué bendición. Sí, estoy atendiendo bien. Okay. Sí, sino que hay personas que atercan, pues entonces esto ya tengo más argumentos. Hay Jeremías 11:14, Jeremías 14:11. Sí, está bien. Excelente, excelente. Bueno, vamos allá a ir otra vez a 1 Juan 5 y concluir, porque dice entonces al final que somos guardados. En el 18, sabemos que todo que es nacido de Dios, ¿y quién es el nacido de Dios? Según el capítulo 4, el que ama a su hermano, y según el capítulo 5, el que cree en el nombre del Hijo. Entonces es el nacido de Dios, y el nacido de Dios, pues no practica el pecado, quizás peque, pero no practica el pecado, pues aquel fue engendrado por Dios, le guarda. El unigénito Hijo de Dios tiene el trabajo de cuidarnos, de guardarnos, y el maligno no nos toca. ¿Okay? Sabemos, versículo 19, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso en el capítulo 2 dice, no ames al mundo ni las cosas del mundo. El mundo está en el control del maligno, pero nosotros somos guardados por el Hijo. Y aquí viene la conclusión de la carta. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Una de las cosas que les dijo que tenemos que observar en esta carta es todas las veces que dice lo que sabemos. ¿Okay? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de ídolos. Hablábamos de eso hace como 3 semanas cuando analizamos esa última declaración. Pero ya se nos acabó el tiempo, entonces vamos a hacer esto. Yo pensaba que íbamos a terminar hoy, pero quiero hablar un poco más del versículo 20 y me gustaría hacer otro resumen final para recapitular todo esto, analizando las veces que dice en esta carta las cosas que sabemos. Entonces vamos a dejar eso para la semana que entra. Entonces, vamos a ver el versículo 20 y hablar de las ocasiones en la carta que Juan dice, sabemos, las cosas que sabemos. ¿Ok? Y con eso vamos a concluir para hoy. Y después de la semana que viene, entonces ya vamos a terminar con 1 Juan por ahora. ¿Ok? Porque ya son las 8:05 acá, ya nos pasamos 5 minutos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Buenísimo. Hermano Juan, nos dirige en la oración.